Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Estamos nuevamente con un Dojo Apuntes de Gerardo Balbe Sensei, que ha andado de viaje por Uruguay y lo tenemos de vuelta en el norte, así que nos da su tiempo para poder entrar en el laberinto de su mente y poder deleitarnos con todo ese conocimiento. Bienvenido, Sensei. Muchas gracias y la verdad que, como siempre, el placer es mío de estar en mi casa, que es nuestra casa. Exactamente, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Sensei, en el mundo del karate tenemos siempre mitos y leyendas y cosas que se creen, ¿verdad? Que a veces, después con el pasar del tiempo y el aprendizaje, uno se da cuenta que hasta pueden ser tonterías lo que uno pensaba al principio, ¿no? Y entonces quería, si tenés la paciencia, hacerte algunas preguntas, presentarte en relación a estos mitos que tiene el karate muchas veces, el karate moderno, eh, que a veces parten de la ignorancia, ¿no? Y si nos podías revelar, este, sacarnos de la duda, ¿no? Alguna de estas cosas que creemos como leyendas ya casi, ¿no? Mi viejo decía que no es pecado ser ignorante, lo que es pecado es querer seguir siendo ignorante. Yo creo que está en todos nosotros buscar y encontrar. De la misma manera que no existen las malas preguntas, sino que existe eh, la respuesta equivocada a una pregunta acertada. O sea, muchas veces los instructores cometemos el craso error de llenar el vacío del no sé con una respuesta que generalmente se Mm. convierte luego en una verdad para mucha gente, ¿no? Y yo prefiero decir no sé a decir algo de lo cual no estoy seguro, ¿no? Eh, por eso yo creo que a todos los que oficiamos en esto de instruir a otros, eh, tenemos que tener cuidado. Tenemos que No, ser responsables, no solamente en el nivel de la técnica que enseñamos, sino el nivel de las cosas que decimos o respondemos. justamente. Y eso puede ser problemático y creo que quizás esa sea la razón por la que el origen de algunas de las cosas que te voy a preguntar hoy. El otro día, bueno, creo que en ese sentido todos los karatecas que nos identificamos en nuestro ADN con el karate, estamos siempre buscando información y material, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces el otro día ahí buscando por las redes vi un video en la que se postulaba que el Naifanchi había sido creado con el propósito de pelear de costado. Y yo había escuchado justamente respecto a Nine Fanchi, he escuchado un montón de distintas cosas, ¿no? De que es para pelear de costado, que es para pelear en un bote, que es para pelear en un arrozal, que es para pelear frente a una puerta, yo qué sé. Eh, y a mí me resulta extraño, ¿no? Porque si no, tendríamos que tener catas para pelear de una bicicleta y catas para pelear cuando, Sí, sí, sí. digo, no tiene Con una sentido, ¿no? mano Pero ocupada o yo qué sé. exactamente, exactamente. Un Sí, kata para pelear sin volcar la cerveza, digo, no sé, pero entonces, es un reverendo disparate. mm, Es un reverendo disparate. En primer lugar, que Naihanchi un kata incógnito, desde el punto de vista de que está quienes dicen que Matsumura enseñó, no quien le enseñó, sino que enseñó en la versión 1 de Naihanchi, lo que sería Naihan Shodan, mm, e Itosu creó el Nidan y el Sandan, lo cual me parece que no es así. Están los que dicen que Matsumura enseñó la versión total del kata y luego Itosu la fraccionó. No hay una versión que sea fidedigna. Lo que sí estoy seguro de que quienes interpretan el kata bajo la égida del estudio e investigación de lo que tiene adentro el kata, no pueden decir que el kata tiene la uniformidad
porque lateraliza sus técnicas de que pelea en una línea, digo. No hay, es imposible mirarlo desde ese punto de vista. Yo creo que sí hay mucha gente que como ejecutan el bunkai literal de cualquier kata, no de Naihanchi, sino de cualquier kata, entonces como lo ven lateral, sus técnicas todas tienen que ser hacia un lado o hacia el otro en esa lateralidad. Pero eso es totalmente fuera de lógica. O sea, yo creo que los practicantes, pero básicamente los instructores, y esto va dedicado a instructores, tienen que tener sentido común. De la misma manera que hay instructores que enseñan karate y defensa personal, lo cual me parece que es un disparate, porque todo el karate es defensa personal. También cuando hacen un análisis de un kata específico, no importa cuál sea tienen que mirarlo con objetividad técnica, no con literalidad técnica. Un kata generalmente son muchas peleas, no una pelea. Un kata no deja a nadie a la espalda vivo o en pie. O sea, que no voy para un lado y después me muevo para el otro sin haber terminado lo que empecé en los primeros movimientos. Entonces, mirar bien el Naihanchi, uno se va a dar cuenta que sus movimientos engloban un corte secuencial. No es todo una secuencia. No es como una película que fraccionamos y vemos en slide. Entonces, hay que tener un poquito de idea de lo que se está hablando. ¿Cómo voy a pelear contra la pared? ¿Cómo voy a pelear en un campo de arroz? ¿Cómo voy a pelear en... Que haya ejercicios que decían que para manejar mejor el equilibrio y el balance se hicieran X cantidad de movimientos en un bote, y eso puede ser, ¿por qué no? Digo, es una de las tantas formas de entrenamiento. Pero decir que el kata debía pelear arriba de un bote, eso es una enajenación. Es decir, nadie que tenga dos dedos de frente, y que me perdone los que piensan que eso es así tal cual, puede sustentarlo. Por más que se lo haya dicho su maestro y a su maestro se lo haya dicho su maestro. Hay un momento en donde los instructores tenemos que cortar con algo que nos parece improbable, imposible, impracticable. No sé si esto aclara un poco el concepto, ¿no? Sí, no, pero es importante, eh, porque apuntás ahí algo que es muy real dentro del karate. Es que apuntás a que muchas veces aceptamos como verdades cuestiones que son imposibles de creer, pero las aceptamos porque ponemos fidelidad total a la fuente de donde proviene esa información. Entonces es importante que sensei de tu calibre digan las cosas como son, porque eh, tu palabra lleva peso. Entonces creo que puede llegarle a karatecas que se animen a pensar, bueno, si Sensei Álvarez dice que es así, algo debe haber. A ver, uno, uno tiene que, hay cosas que son disonantes, hay cosas que ya de por sí me tienen que sonar como que no funcionan bien. O sea, uno tiene que ser respetuoso de sus maestros, sin lugar a dudas. Eso está fuera de discusión. Ahora, que sus maestros son inefables es imposible de verificar. ¿Por qué? Porque somos seres humanos que versamos de repente mucho en un tema y en otro no versamos tanto, y en otro fallamos directamente. Entonces, ¿se cae nuestra faceta de maestro porque le erremos a un concepto o desconozcamos No se cae. Nos demuestra, mejor dicho, que justamente hay una mayor especificación y profundización en una temática y en otra no hay tanta, porque la vida es corta. Si viviéramos 1000 años, capaz que tendríamos un conocimiento
superior por individuo, pero no vivimos 100 años. Capaz que vivimos 50, capaz que vivimos 40, capaz que vivimos 80. mm, Y en ese vivir hay que ver qué experiencias tuvimos que nos puedan brindar una aseveración real y qué no vivimos que escuchamos más que experimentamos. ¿Ah? Entonces, no va en desmedro de los grandes maestros, sino va en consonancia con nuestra capacidad de interpretación. O sea, no somos robots, nos dan una información. Yo siempre digo que si no aplicamos su jarí, estamos en el horno. Si nos quedamos en el su, si nos quedamos solamente en aprender lo que nos dan y no tenemos la capacidad de llegar a ajá, menos vamos a llegar a arí y por lo tanto vamos a ser totalmente incompletos. Bueno, eso es una lección para analizar todo el karate que uno está haciendo, ¿no? Como individuo. Este, y no, creo que no se puede llegar a Suharí aceptando todo sin pasar, ¿no? Por la mente, por la propia mente, ¿no? No. O sea, hay gente que se conforma con el karate y el cinturón y ya está. Mm. Yo creo que eso es un disparate. Yo creo que vamos a diferenciarnos. Un practicante de karate es eso, un practicante de karate. Todos somos practicantes de karate. Ahora, nos quedamos solamente practicando, practicamos e investigamos y probamos. En fin, hay un montón de Mm, estadios en los cuales, si no transitamos por ellos, vamos a ser totalmente incompletos. ¿Quiere decir que si transitamos por eso vamos a ser totalmente completos? No, tampoco. mm, Quiere decir que estamos en el camino, ese famoso camino, do, como quieran llamarlo, que es exactamente igual a nuestro andar por la vida desde el momento que, que nacimos. mm, Desde el momento que nacimos empezamos a caminar, aunque no caminábamos. Porque ese caminar es más bien una parábola, ¿no? O sea, mm. no. Caminar quiere Seguro. decir investigar, quiere decir profundizar, quiere decir obtener experiencias, quiere decir intercambiar, quiere decir un montón de cosas, caminar. Pero Claro, fundamentalmente es aprender, exactamente. Desde que abrimos los ojos por primera vez, estamos aprendiendo y estamos absolutamente. descubriendo. Pero parece que en algún momento perdemos esa habilidad, ¿no? No, porque somos Mm. cómodos. Nos gustan que lo dé la papa masticada, nos gusta que nos pasen el puré directamente. Entonces, y bueno, y ahí es lo que hagamos, ¿no? O sea, yo creo que no hay malos alumnos, yo creo que hay instructores incompletos, Claro. Que crean alumnos incompletos, por supuesto. exactamente. Pero no es culpa del alumno. No. El karate en su desarrollo histórico hasta nuestros días, como que mm, pasa regularmente por alguna metamorfosis y una parte del karate se queda en la versión anterior y otra parte del karate sigue cambiado después, tras esa metamorfosis, y después vuelve a pasar, y después vuelve a pasar. Empezamos con Ti, y históricamente empezamos con la rama de Yurite y Nájate, etcétera. Y bueno, en nuestros días tenemos del otro lado opuesto, por así decirlo, tenemos la parte deportiva, ¿no? O sea, son metamorfosis que ha hecho el karate. Y eso creo que nos ha fracturado también un poquito conceptualmente, porque hemos como que cortado el cordón umbilical hacia nuestro pasado y se meten cosas después que se internalizan casi como históricas, se tratan casi como que salían de la boca de Matsumura. O de cualquier otro, digo. Seguro, pero para hablar del karateca o del padre del karate, por así decirlo, ¿no? Moderno, Del sintetizador, diría el yo. sintetizador, exactamente.
Pero es el nombre que nos ha llegado con más fuerza histórica, ¿no? Quizás por su posición social. Eh, Realmente, si vamos al padre del karate, tendríamos que ir más atrás, tendríamos que ir de repente a Sakugawa. mm, O sea, eh, a ver, todo depende del marketing que uno maneje. O sea, Sakugawa manejó un marketing breve, no por una breve vida, sino por lo poco que ha llegado a nosotros, mm. desde el punto de vista historiográfico. Cuanto más cerca estamos en el tiempo, más cerca de la historia estamos, por lo tanto tenemos más opciones. Sakugawa se queda ya en el 1700, Mm. pero si vamos al padre de la criatura, tendríamos que hablar de Sakugawa. Y si vamos más atrás, capaz que tendríamos que ir a Higamatsu. Es que no, Yara de Chatán, o Mm. tenemos tantos nombres para atrás, desde el 1600, porque 1600 es un punto clave fundamental. No es porque antes no hubiera un arte marcial, tampoco es porque a partir de ahí naciera un arte marcial, sino porque existen dos medios de información diferentes. Los okinawenses no eran grandes informadores, por lo tanto, no eran grandes escribas. Pero ¿qué pasa? A partir de 1600 hay dos fuentes, la china y la japonesa. Si tratamos de mezclar esas dos, capaz que obtenemos una información más potente. ¿Ah? Entonces, cuando nominamos a alguien padre de, tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener mucho cuidado. Eh, Porque no tenemos la certeza de que antes de él no hubiera otros que pudieran obtener ese mismo nombre. Lo que pasa es que, como dije, no había información como para poder determinarlo. Se sabe de un montón de nombres anteriores. Sí, Matsumura no puede haber salido de la nada, ¿no? No, Este, no, no, Matsumura no sale absolutamente. Es más, yo creo que Matsumura aprendió mucho más de un viejo sensei de ti, eh, eh, siempre me olvido del nombre, del cual no se tiene ningún dato, solamente que Matsumura aprendió con él. eh, el viejo, el venerable tanto, no me acuerdo ahora el nombre, no, discúlpenme, lo tengo 27 millones de veces dicho, pero bueno, ahora no lo puedo recordar, más que con Sakugawa. ¿Por claro. qué? Porque, a ver, no es lo mismo llegar a un maestro cuando el maestro tiene 30 años, 40 años, que llegar a un maestro cuando este tiene 70 y pico, 80. Y eso es lo que le pasó a Matsumura cuando llega a Sakugawa. Lo encuentra ya con más de 70 años. ¿Ah? ¿Es este el Pero maestro que lo pone a estudiar kata? ¿O es le el da el maestro que concepto lo de pone. kata? Sí, 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 sí. Bah, sepan disculparme, no me puedo acordar ahora. Aparte, lo único que se sabe es que era el venerable de una zona. Ni siquiera se sabe el nombre real de esta persona, que es el que le dice que le va a enseñar el verdadero espíritu del ti. Entonces, ¿qué es lo que aprendió con Sakugawa? Evidentemente Ahí no el nace otra verdadero pregunta. espíritu. ¿Eh? El ¿Qué? verdadero espíritu del Tino. Entonces, ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que los historiadores están trancados ahí. O sea, saben que este, estudió con Sakugawa, pero también saben que lo que más aprendió fue con este X. fulano, Pero, del cual no se sabe nada. Solamente que era el pero, venerable señor de tal lugar, porque ni siquiera pero es el nombre. hay algo, a mí ese es un dato que me salta a la vista, ¿no? O sea, me choca a todas mis fábulas históricas que puedo tener yo en la cabeza, de que evidentemente
Matsumura hasta el momento no haya estudiado kata. A ver, haceme la pregunta porque, para que déjame que ya te digo el nombre de... No podés, no vas a poder dormir. En mi libro, lo tengo escrito 27 millones de veces. Es un nombre estúpido porque realmente es, ahí va, es de la zona de Yabiku, Yabiku no Shu, Yabiku no Yu. ¿tá? Este, se sabe que era un venerable anciano, pero que lo toma a Matsumura porque Matsumura era un personaje, viste, tenés 100 personas, pero hay uno que destaca. Bueno, Mm. Matsumura era ese que destacaba. ¿Ah? Es decir, hay quien dice, no, pero Matsumura era uno más de un montón que existía. No, no, Matsumura fue alguien que fue una persona que es el guardaespaldas de 3 reyes, no es alguien común. Es un excepcional entre excepcionales, Es ¿no? un excepcional. Por lo tanto, este Yabiku no Yu lo toma como único, capaz que como su heredero, quién sabe, digo, y le enseña un montón de cosas. ¿Qué le enseñó? Tampoco lo sabemos. No Pero sabemos qué tampoco, kata le enseñó. no, pero tampoco sabemos qué le enseñó Sakugawa. Ajá. Pero aparte otra cosa, tampoco sabemos si no aprendió de otros. Ujú. Tenemos que ver que era Okinawa, por su posición geográfica, muy proclive a tifones, había muchos barcos que se daban de bomba contra la isla. Quedaron un montón y generalmente los que venían en los barcos no eran nenes de pecho, Mm. o eran piratas, o eran profesionales de la guerra que custodiaban las costas. O sea, hay que ver cómo se fueron dando las cosas. Es muy difícil desde la perspectiva del siglo XXI mirar al siglo XVIII, al siglo XVII. Es muy difícil. Sobre todo cuando hay tanta carencia Fíjate que nosotros muchas de las cosas las rescatamos del libro de Oshima, ¿no? Mm. Que también fueron unos que encallaron en Kyushu, y a partir de ahí este Oshima transcribió un montón de información que le fue llegando, ¿no? De ahí sacamos que existió Kusanku, ¿no? Ujú. Juan Shanfu o el nombre que le quieran dar. Que probablemente también se dice que haya sido el primer campeón de toda, de Chuan Fa de toda China. Ahora, toda China, ¿hasta dónde llegaba? Mm. Que era toda China, ¿no? Seguro. ¿Qué era toda China en ese momento? ¿Era un agregado militar? Y posiblemente sí, era un agregado militar. Tenemos que pensar que a partir de 1700 a 1392 empieza ya el intercambio con la zona de Chusán, que es el Reino Medio, que luego domina a Hokusan y a Nansan, y recién ahí se forma el Ryukyu Kingdom. A ver, hay tantas cosas para decir, pero todas con ese grado de incertidumbre que no te permite decir esto fue así y fue así. Podríamos, a ver, acompáñame en este experimento. No te va a gustar, pero igual, Ese es teneme un grupo paciencia. uruguayo. Sí, que me encanta. Pero, viste que yo siempre a vos te acuso de ser el hombre bisagra en relación a la conexión con el pasado. A veces parecen que hay hilos históricos que hacen así, se unen en una persona y después vuelven a expandirse. Y yo digo, soy de la posición de que vos sos el que nos tocó a nosotros. Em, y podría ser que, aparte de toda esta capacidad marcial, podría ser que se juntaran los hilos en Matsumura. Porque, por ejemplo, en la línea de Yurite, pasa todo por él, ¿no? O sea, es como que, No, ¿no? no, no. A ver, eso también es digno de estudio. Hace 70 años atrás podríamos decir que si alguien me preguntaba eso, cosa que no puedo porque tengo 65 años, ¿no? Pero
Digo, pero vamos a suponer que, o hace 50 años atrás, hubiera dicho que sí. Ujú. Es más, hubiera dicho que era el padre del karate, que era el padre, el hermano, el tío, era todo. Hoy no lo puedo decir. Y mira esto. Antes de 1392, que es la famosa creación de Cuninda, la instauración de las 36 familias, que podían haber sido 700, o Mm, eso también es un número mágico, 36, mm, pero no significa que exactamente fueran 36 familias, eso desterrémoslo también como mito. Eh, 20 años antes de esto, en 1372, llegan las primeras 5 grandes familias de Fuchú, que respondían a Ming, y se instalan en la zona de Yuri. ¿Quién me dice a mí o nos dice a todos que esos no fueran los originadores del Suidí o del ujú. Yurite? 1372. ¿No? Es decir, entonces, eh, es muy complejo nominar algo definitivo cuando tenemos, por ejemplo, eso. Mira, las familias fueron la Yu, la Chen, la Wang, la Ye y la Huai. 5 grupos fuertes de dignatarios chinos que se instalan en la zona de Yuri y que obviamente tienen una repercusión no solamente desde el punto de vista comercial, sino político y absolutamente militar. Así que cuando decimos que Matsumura es el acumulador de la información o el nudo de toda esa información, capaz que es el receptor, pero yo no sé si él fue el que ató todo. Lo que sí es muy probable, y eso sí podríamos aseverarlo en un 60, 65%, es que sistematizó. ¿Qué quiere decir esto? Que no se dedicó solamente a aquellas formas que le interesaban a él y que se adaptaban a él, sino que sumó todo aquello que él consideraba que era válido e importante para salvaguardarla, para, para defender, independientemente que fuera su elección o pudiera servir para otros. Mm, Cuando hablamos de sistematizar, hablamos de juntar montones de elementos, ponerlos dentro de un lado y darle un orden. mm. Eso podemos decir que Matsumura sí fue el gran sistematizador del Suidí, ¿no? Pero no que fue el padre del Suidí tampoco. Eh, Suidí como la mano de Yuri, ¿no? Seguro. Es interesante, ¿no? Porque aparte Matsumura no creó escuela después, o sea, no quedó un Ryu, ¿no? Que Un no había Matsumura Ryu. Ryus. Los No, Ryus no, son a partir de 1930. claro. Pero digo, pero no quedó. Y Tosu por ejemplo, creó No, a escuela, o ver, sea, Matsumura ¿no? dejó varios alumnos, incluso algunos que fueron posteriormente alumnos de Itosu, ¿no? Lo que Ujú, pasa es que, a ver, yo creo que ahí hay un tema de capacidad. O sea, yo creo que Itosu opacó a todos los demás. Sin ser el alumno que más tiempo estuvo con Matsumura, es más, siendo uno de los alumnos que más rechazó Matsumura, ujú, tenía una personalidad que sin lugar a dudas, ¿sí?, acaparó el espacio, vamos a decir, que se le podía dar a las artes marciales en ese momento histórico, ¿no? En un momento histórico donde nadie sabía quién practicaba qué, porque todo era secreto. Él lo hace visible. ujú, Entonces, opacó la imagen de otros, porque Kuwai Ryusei, por ejemplo, fue el primero en hacer una exhibición en 1800, antes de la última imposición del último Saposhi a Okinawa, en 1865, 2 años antes. Él hace una exhibición en la Isla Grande, en el Japón continental. O sea que es el primer
okinawense que realmente se constata que hace él y otros dos más, ¿no? No solamente él. Pero él como alumno de Matsumura. ¿Quién fue el alumno predilecto de Matsumura? No lo sabemos, pero es a Kuwai Rosei al que le deja una enseñanza brutal. Porque esa carta que hoy todavía se conserva por parte de la familia de Kuwai Rosei y hoy por hoy está en el Museo de las Ryukyu, y que se exhibió en el Karate Kaikan en la inauguración, sin lugar a dudas que son preceptos válidos, que hay que leerlos y releerlos porque son válidos en nuestro momento, hoy por hoy, y eso vos no se lo legás al último de la fila. No se la dio a Itosu. No se lo dio a Itosu, por ejemplo. Entonces, los que consideran a Itosu, hay quienes consideran a Itosu el padre del karate moderno también. Para mí es un grave error. Itosu fue el que implementa la instrucción de la educación física basada en el Ti dentro de las escuelas primarias, secundarias y de profesores. Pero no es igual la enseñanza de Itosu dentro de esos ámbitos que la que le dio, por ejemplo, a Chibana durante 15 años en el patio de su casa. Chibana no aprendió de Itosu en ninguna escuela. Chibana aprendió directamente en la casa de Itosu. Pero sí, pero para terminar el hilo histórico, pero el Ti que Itosu enseñó en las escuelas, No era ese Tilla. no era Ti, pero está más relacionado con el karate moderno que con el Ti. Es que el karate moderno se sustrae de ahí. Mm. El karate que llega a Japón es el karate escolar, es el karate infantil, el que quería, que me perdone, ojo, yo le tengo mucho respeto por el karate japonés, mucho Mm. respeto por el karate japonés en cualquiera de sus líneas, pero Pero las verdades no históricas pueden son dejar verdades de, no históricas. pueden dejar de reconocer que es el karate que se enseñaba en la escuela primaria, secundaria y de profesores. O sea, es un karate totalmente castrado. ¿Ah? Es decir, donde los instructores que lo llevaron, ya sea Funakoshi, ya sea Mabuni, tal vez Mabuni se salve un poco de eso, ya sea Toyama o cualquier otro, no voy a hablar de Miyagi porque sería un caso aparte, lo transmitieron exactamente igual como lo habían aprendido en la escuela primaria. Toyama fue un alumno de escuela. Claro. ¿Ah? Pues, Es decir, Luis, no, pero ahí a diferencia mí, a Yabu Kensu, diferencia a Chomo Hanashiro, que fueron alumnos de Matsumura también. claro, ves, y ahí a mí me sorprende un poco, porque yo viendo fotos de Yabukensu, lo que muestran las fotos es evidentemente el karate. Lo que pasa es que no sé en qué contexto se sacaron esas fotos, porque capaz que está dando una exhibición en una escuela o para alumnos de escuela, es evidentemente ese karate que está mostrando, no, Claro, no otro. no. Pero hay que ver qué pacto había ahí. Mm. Hay que ver qué pacto había ahí de no mostrar más allá Mm. de lo que se enseñaba en las escuelas en ese momento. Claro. Esto es una ocurrencia mía, ojo, esto yo no lo saqué de ningún libro ni nada por el estilo, simplemente es una tipificación diciendo, pero ¿cómo? Si fueron alumnos de Matsumura y están haciendo esto, cuando Matsumura no tenía, cuando otros maestros dicen, no, yo no soy pro Itosu, sino que soy pro Matsumura, quiere decir que había una diferencia entre lo que enseñaba Matsumura y lo que enseñaba Itosu. Mm. Pero estos que habían sido alumnos de Matsumura y luego pasaron a ser alumnos de Itosu, enseñan y muestran a través de su fotografía lo mismo que enseñaban en la escuela. A eso me refiero. Incluso si agarramos uno como Motobu, que no entró en esa corriente, un poco estuvo al margen, lo que muestra en sus libros, por ejemplo, ¿no? En Es el librito. distinto, Sí, pero totalmente las distinto. aplica. Sí, Choki Motobu no tiene nada que ver lo que muestran en su foto con lo que muestran los otros.
No, No tiene ningún parecido. no, pero conceptualmente sigue siendo lo que muestra un carácter reactivo, por ejemplo. Y cuando Ay, él dice el karate es solo sente. Dice, no, el karate ni sente nashi no sirve para el combate. El karate es sente. Pero eh, cuando muestra las fotitos que me imagino que las hizo para su expansión para Osaka y todo esto, igual no da la impresión que no muestra el nervio, que no muestra. vamos a empezar porque todos ya sabemos que Motobu no, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda, pero Motobu no era una persona muy versada en japonés, por lo Mm, tanto, se debía a lo que Konishi transmitía, ¿no? mm. Eh, ¿Y qué era lo que le decía Konishi que tenía que transmitir? Ahí bien, a eso quería ir. Entonces estamos en la misma. ¿Qué Mm, era lo que le decía Itosu, a Yabu Kenshu, a Chomo Hanashiro, a Munto Kuda? eh, ¿Qué le decía que tenía que transmitir? claro. ¿Y a vos Porque te también está parece? eso, ¿no? O sea, capaz que mi sensei me dice, no, mire, usted puede transmitir esto, esto y esto. La otra cosa se la guarda para usted. ¿A vos te parece que Konishi le puede haber dicho a Motobu, es mejor que hables o que transmitas este tipo para Japón o para el público que transmitas esto? Yo En este, siendo con Ishii, mm, vamos a parodiar. Yo soy con Ishii y le digo, Sensei Motobu, con todo mi respeto, si usted quiere seguir bebiendo y comiendo y jugando de la forma que lo hace, tiene que poner esto. mm, Porque si no, no voy a poder mantenerlo más. mm. Por eso. Y la razón por la cual te hago la pregunta es porque hoy, desconociendo todo ese contexto social y humano, uno agarra, quiere decir una verdad y saca el librito de Motobu, o el librito de Mabuni, o el librito de Miyagi, o el de Funakoshi y dice, esta es la verdad. Cuando a eso me refiero, que era la verdad que él elegía enfocar en Contar, ese momento, sí. contar. Y sí, sin lugar a duda. Eh, aparte, hay muchas cosas que desconocemos, ¿no? O sea, Funakoshi, por ejemplo, antes de Asato, ¿vos sabés con quién practicó? ¿No practicó con Aragaki Socho? No, con Aragaki, Taite ¿sí yo? Koguzuku, Ok. el fundador de la familia Kojo. De eso no mostró nada. De Asato tampoco mostró nada. Ahí se supone que aprendió Pechurín, pero Pechurín nunca lo enseñó. No. ¿Y el karate de Asato cuál es? ¿O el ti de Asato cuál es? Digo, no se sabe. Porque lo que mostró Funakoshi fue lo de Itosu, nada más. ¿Por qué tomó esa decisión? No sé. Ojo, mirá que por lo que he podido saber, lo que decían, por lo que he podido saber y por lo que he podido experimentar en carne propia, ¿no? Lo que dice un maestro reconocido es ley. Mm, Y si a Sato le hubiera dicho, cuando vayas a la Isla Grande, no muestre. no podés mostrar nada de lo que yo te enseñé. Mm. Es ley. Y es muy posible que haya sido algo así, ¿no? Porque no se le encuentra otra explicación. Sí, yo no lo podría asegurar en un 100%, pero Mm, un 50% le doy de opciones a que muchos sensei no pudieron enseñar. Por ejemplo, una persona que no estaba atada a nadie era Mabuni. mm, Mabuni nunca estuvo atado. Tal es así que no estuvo atado a nadie, que creó libremente 8 kata, transformó otros tantos libremente, nadie le dijo nada, no pasó nada. Es decir, cuando todos los maestros manejaban 3 4 kata, él manejaba 50 y pico. claro. Bueno, y ya ¿Ah? que estamos, ya que ¿Con qué estamos en nivel, eso, con qué nivel de certeza podía un individuo único o una persona manejar esa tamaña información
es prácticamente muy difícil. Pero sin embargo lo ves, cuando uno ve las fotos de la Karate Jutsu Kenkyukai, lo ves con otros pesos pesados, lo ves con Kenki, lo ves con Choyun Miyagi, lo ves, o sea, evidentemente había un respeto alrededor de él. Este, De Mahuni, y sí, claro, era una biblioteca. Ahora, en el país en el país de los ciegos, el tuerto es rey. mm, Cuando nadie sabe nada de nada, vos tenés la licencia implícita de poder olvidarte de algo y ponerle otra cosa. ¿Y quién te va a decir que estás equivocado? no, nadie tiene la capacidad porque si no tenés la información es imposible. Pero ya que estamos en ese, para seguir con la... Ojo, mirá que capaz que estoy cometiendo el pecado de herejía, ¿no? O sea, me pueden decir un hereje de karate a mí en este momento y no tengo ningún problema, ¿no? Ahora, siempre digo lo mismo. O sea, quien quiera rebatir lo que yo estoy diciendo tiene que fundamentar por qué me rebate. Y no por decirme, no, porque en el libro de tal o en el libro de cual decía tal cosa. Cuando bien sabemos que los libros están ajustados a traducciones. Pero aparte de otra cosa, generalmente los que escriben los libros de verdad, son los correctores. Mm, sí. ¿Ah? Y me baso en lo que estoy diciendo en lo siguiente. Si un okinawense osaba poner algo que fuera en contra de las tradiciones nacionalistas japonesas, era absolutamente borrado. eh, Boleta, sí. Así que, más allá de lo que escribiera tal o cual de los sensei, el corrector era el que lo dejaba como llegó a nuestros días. Pero es evidente, y siempre que hablamos de la historia del karate, siempre tropezamos en el mismo punto de inflexión, que es la transición del T clásico y del Nájate al a Japón. El salto, lo que la metamorfosis del karate en esa transición, siempre caemos ahí porque trajo un montón de cambios Ajá. y que hoy, a la distancia en el tiempo, no nos damos cuenta y empezamos a tratar los conceptos y filosofías, etcétera, etcétera, de la nueva era del karate como si pertenecieran al tío original, ¿no? No, Entonces, por ejemplo, hablamos de karate tradicional, de karate original, utilizando denominaciones nuevas de los katas, utilizando una terminología japonesa como si fuera equivalente a la terminología Uchinaguchi, por Uchinoguchi. ejemplo. ¿Es equivalente? No, no. Voy a un caso, eh, Ki o Kime y Atifa no son iguales. Ya ni siquiera nadie podría reconocer una cosa de la otra, y sin embargo el original es el Atifa, no el Kime. Kime es la interpretación japonesa de sus artes marciales, no del arte marcial nativo de Okinawa. Mm. ¿Ah? Kime es una expresión que, siendo profunda porque lo es totalmente superficial en comparación al significado de Atifa, ¿no? ¿Ves? Pero, por Atifa ejemplo, como elemento de implosión dentro del golpe que se aplica. pero si yo te fuera a mostrar la El cantidad golpe no de se veces, aplica, y, ojo, pará, vamos a empezar. Mientras que en Quimé el foco es el elemento que golpea contra el elemento golpeado, Atifa es todo lo que involucra desde cero la generación de poder, el trasladarlo a una parte del cuerpo para que llegue al otro cuerpo e implosione dentro del otro cuerpo. Con un paso posterior que es un chung,
que es cuando esa explosión no se puede retener y pasa el cuerpo. Lo cual estás en todo tu derecho a decir, pero eso es muy teórico. Y bueno, puede ser tan teórico como que el láser pasa de un lado al otro de un objeto, o que una bala atraviesa un objeto. O sea, el concepto es el mismo. Si yo tuviera que definir a Tifa, diría que es una bala que atraviesa un objeto. Pero si tuviera que hacerlo más visible, diría que es una dundum. Quiere decir que explota adentro y te entra por un agujerito así y sale por un agujero así. Mientras que Quimé es una lanza que penetra, boom, y te puede atravesar, pero entra por un lugar así y sale por un lugar así. Y solo ataca el lugar por donde va atravesando. Mientras que la energía de Atifa revienta dentro del cuerpo. ¿Ves? Pero Así si que yo, ya, esto para graficar la diferencia de dos mm, cosas que cumplirían la misma función, pero que no es lo mismo dicho en japonés que en su interpretación de Uchinaguchi. Hime, porque, Atifa no son lo mismo, pero es una interpretación japonesa de Atifa. claro, pero el Kime no solamente, en Japón no solamente se aplica en el karate, la idea del No, Kime, no, ¿no? se aplica a todas las artes marciales. Por eso te digo. Y en cambio, si yo Se te, aplica en cualquier cosa que vos le pongas intención. mm, O pero sea, si yo te fuera a poner, una persona que trabaja en una oficina y está totalmente compenetrado le está poniendo Kime. claro, Pero eso no se traslada a Okinawa. pero para dar, justamente para apuntar a la transformación en nuestra concepción de lo que es el karate, si yo te fuera a mostrar en los comentarios del podcast la cantidad de veces que me dicen que el kime es la esencia del karate, Del karate japonés puede ser como un arte más japonés. no, del karate. No, 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 no. En la formación del Kimen, nadie habla de Chinkuchi, de Gamaku, Mm, nadie hace ninguna mención a todo lo que involucra la generación de poder. Es el movimiento prácticamente muscular que termina en un punto determinado. mm, Eh, y que trasciende, de repente sí trasciende, pero no porque haya una generación que venga Sí te dicen, el Hara es el generador del Ki. O sea, a través del jara, esos 8 centímetros por debajo del ombligo, donde en teoría está ese punto, ese chakra de poder, se traslada. Pero eso es en un libro. mm, Mientras que los okinawenses lo llevan a la práctica en la vida, lo llevaban a la práctica, no digo que hoy lo sigan haciendo o todos lo sigan haciendo, en la vida real, ¿no? Por eso el concepto de Ikenisatsu, que sería un poco eso de lo que hoy hablábamos de Todome, no es lo mismo. Porque mm, Kenisatsu es una expresión japonesa. ¿Ah? Eh, que la lleva a su sistematización Matsumura a través de su práctica de, Jigen de Ryu. Yaido, exacto, este, pero que ya existía el concepto en Okinawa. Mm, Simplemente que él le pone un nombre. ¿Ah? Es decir, el concepto de que todo conflicto debe terminar lo más rápido posible, ya existía en Okinawa. mm, ¿Ah? Es decir, no fue, simplemente que había que ponerle un nombre. Y bueno, como ya se manejaba el Ikenisatsu, después para otro tipo, el Todome se aplica en otro tipo de artes marciales también, obviamente, ¿no? Y aparte que ya se le da un nombre mucho más amplio, se le llama Todome Wasa, mm, técnica de Todome. Mientras que el Ikenisatsu es eso. mm, No es un Wasa, mm, porque cualquier técnica puede ser Ikenisatsu. claro. Y entonces,
la pregunta natural que tengo que hacer es, ¿y si vemos en todo el espectro histórico? Porque en la concepción o en la identidad moderna del karate, hablamos de ti, hablamos de Tode, hablamos de karate, hablamos de Kempo, casi como que el karate fuera el heredero, el último eslabón en una cadena de perlas, ¿no? ¿Estamos hablando de lo mismo? No. En primer lugar, que las nominaciones son eso, son nominaciones. Denominaciones. Denominaciones. Ti era el arte nativo por excelencia, Ti. ¿Quién fue el originador? No sé. Pero hacía referencia a lo que un individuo, no una organización, no un grupo de individuos, no una escuela, un individuo había logrado como su defensa. Ya fuera una técnica, ya fuera un conjunto de técnicas, ya fuera un trabajo específico. Era el Ti de Jorge Garibaldi, que no era comparable al Ti de Gerardo Valls, que no era comparable al Ti de Artigas, que no era comparable al Ti de el que se te ocurra. Entonces era un arte personal que yo podía enseñar a otros, sí, pero a su vez cuando yo lo enseñaba, ya automáticamente esa persona a la que yo le enseñaba pasaba a obtener su propio Ti. Mm. ¿Ah? Entonces ahí tenemos. Después tenemos el Toudi. Después tenemos el Kempo. ¿El Kempo qué era? Era un arte marcial totalmente foráneo, era traído. Podía haber sido traído de China, podía haber sido traído de Filipinas, podía haber sido traído de Siam, podía haber sido traído, podía haber sido muchas formas traídas que conformaban el Kempo. Aunque normalmente el Kempo, Ken con N, Kempo, tiene mucho que ver con el Chuan Fa, con el Kung Fu, el mal llamado Kung Fu, también tenía una consideración muy amplia, ¿no? Cuando se fusiona, cuando Gerardo Valves a su vez aprende de un maestro que enseñaba Kempo, fusiono ambas cosas, formo el Toudi. Sí, ese Toudi tenía una mayor, dentro del Kempo que yo había practicado, una mayor masa china, pasaba al ser la mano china. ¿Ah? Karate es fonéticamente lo mismo que Toudi, que es mano china. Cuando se cambian los caracteres, cuando se cambian los kanji, es cuando deja de ser el arte de Okinawa para pasar a ser el arte de Japón. ¿Por qué? Porque se le cambian los kanji que hablaban de China y pasa a ser el vacío, el vacuo. Y cuando se le agrega el do, ya es otro arte marcial. Otro arte marcial que visto desde arriba podría ser parecido al Toudi, podría ser parecido, pero que no profundizaba de la misma manera. Porque el Toudi, a pesar de ser una fusión, seguía manteniendo los principios del Ti. Quería decir que mi Toudi no era igual al de Jorge Garibaldi. Cuando hablamos de Matsumura como sistematizador, ¿qué es lo que sistematiza a Matsumura? Varios Ti. Cuando hablamos, el Ti tenía kata, históricamente no se puede comprobar que tuviera kata. Probablemente sí tuviera kata. ¿Cuántos? ¿20? No. ¿15? No. ¿8? No. ¿5? Probablemente no. ¿1? Probablemente sí. ¿2? Quizás. Mm. 3 en el mejor de los casos. Y toda mi práctica estaba basado en ese kata, en esos 2 katas, máximo en esos 3 katas. Por lo tanto, si tu ti estaba basado en otro kata, iba a ser totalmente diferente. Y de ahí es donde podemos extraer lo que decía Motobu, que un kata era un sistema de karate. Claro.
Cada kata en sí mismo era un sistema de karate diferente. Por lo Y, tanto, karate-do, karate como mano china no tienen nada que ver, aunque son primos hermanos, mm, lejanos o cercanos, depende del tiempo en el cual se haya practicado. No es lo mismo el karate-do de 1940 al karate-do del 2024. no. Cuanto más pasa el tiempo, más el primo se aleja más de su primo fundador. Sí, es como que en el punto de inflexión, 10 años después, la diferencia quizás no es tanta, ¿no? Pero cuanto más pasa el tiempo, más nos vamos alejando, ¿no? Claro, pero eso también, no solamente nos vamos alejando desde el punto de vista de años, nos vamos alejando desde el punto de vista de interpretación. ¿Por qué? Porque cada generación cuestionó más la Mm, práctica y cada vez la carencia de información hizo que las respuestas fueran cada vez más, entre comillas, más mentirosas. Vos fíjate que cuando yo le cambio el nombre a un kata, no le estoy cambiando el nombre a un kata, le estoy cambiando la inspiración al kata, el sentido, el origen. Le estoy cambiando. Cuando yo digo Kushanku o Kosokun y digo Kanku, estoy diciendo, uno es, el Kanku es algo que habla de mirar la luna, de que es toda una cosa muy romántica, muy... Y cuando digo Kushanku, digo al tipo que peleó y me enseñó las técnicas con las que peleó. mm, ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? justamente. No tiene nada que ver. Cuando digo Seisan y digo Hangetsu, no tiene nada que ver. Uno es media luna y el otro habla de tres, de tres. El tres como tres batallas, tres técnicas, tres fuertes, tres fortalezas, tres espíritus, tres... Seisan es un montón de cosas. Mm. Hangetsu es una sola cosa. Por decirte algo, ¿no? Le Es cambia la decir, identidad, ¿no? Cuando le cambias el le nombre. cambia la identidad y al cambiarle la identidad transforma lo que está dentro. Mm, por supuesto. Entonces, por eso te digo, cuando Funakoshi comete el error o no, porque también supongo que ahí fue aconsejado, tenía que haber sido aconsejado, cambiarle el nombre porque eso suena muy chino, Mm. y mata el concepto interno. Bueno, pero es coherente con el proyecto, ¿no? El- Claro, es coherente con el proyecto, no es coherente con el origen. claro. Y bueno, ya que hablamos de los katas, los nombres de los katas, porque también, Y otra, el nombre de las técnicas, perdóname, en sí, Japón le dan nombre a todas las técnicas. Pegás con mm, la uña, tiene el nombre japonés de la uña. mm, Pegás con el cuarto tercio del codo, tiene un nombre. Y según la posición es que va a tener un nombre. En Okinawa eso no tenía ningún valor. El mm, sotouke podía hacer esto como una defensa, como podía hacer esto en una luxación, como podía hacer esto en una estrangulación, y todo era el mismo. O sea, el nombre era lo menos importante, era la mm, función lo más importante. Por eso es la diferencia entre el karate del cómo y el karate del por qué. mm. Y no quiero que se enojen mis amigos del karate japonés, pero siempre en el karate japonés te enseñan cómo hacerlo, pero no por qué hacerlo. Y cuando te quieren explicar por qué hacerlo, ahí se arma un baturrillo de cosas incoherentes generalmente. Sí, aparte que ¿No? va a detalles, ¿no? El jiquite va aquí, o va 2 centímetros más abajo, o dos El centímetros jiquite más como arriba. vos tires, Claro. como vos tires, Mm, no hay otra explicación. mm. Si no tiras, ¿para qué haces jiquite? Para hacer el balance de lo que va y lo que viene, eso es una estupidez. Si la técnica sale del chincuchi, sale del jara, sale de donde quiera, no precisás hacer uno que vaya y otro que venga. Mm. No es un ascensor que tiene que bajar un peso determinado para que suba otro peso.
Bueno, ahí tenés un ejemplo clarísimo de respuestas que vienen de la nada, del vacío, ¿no? Eh, pero, bueno, el que Ojo, haya... a mí me parecería bárbaro que mucha de la gente que tiene muchísimos años dentro del karate japonés y que lo hace muy bien y que lo hace de corazón y que ama lo que hace, que creo que debe ser el 70, el 80% de la gente, se replanteen muchas de las cosas, pero no para cambiarlas, sino para entenderlas. Bueno, de hecho hay gente de los históricos del Shotokan, por ejemplo, que vuelven a Okinawa. Ahora, ¿esto es un problema de Japón solamente? No, hoy es un problema de Okinawa también. Sí. Hoy es un problema que tiene Okinawa. ¿Por qué? Porque los maestros viejos se están muriendo. Muchos de ellos no explicaron lo suficiente o no explicaron nada, porque en Okinawa muchas de las cosas era aprendelo y entonces aplicar el sujarí. Aprendelo, desarmalo, hacelo tuyo y seguí con él. ¿Ah? Y en Okinawa también hay mucha comodidad. Hay mucha gente que sigue haciendo bunkai literales y parecen robots. Y hay gente en Okinawa, que las nuevas generaciones, que son japoneses también, ¿no? Sí, eso por demás, digo, obviamente, son todos japoneses. A partir de 1879 son todos japoneses, digo, pero no, 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 pero no, digo en no. su identidad del karate. Y claro, digo, porque es que es mucho más cómodo, no digo menos sacrificado, sino más cómodo, Mm, que se entienda, no menos sacrificado, pero sí más cómodo, copiar y ya está. mm. Pero copiar es el su, Falta copiar el es eso. Hari. Entonces, si no terminás el proceso, obviamente, sea en Japón, sea en Okinawa, sea en Indochina, es la nada. Bueno, ahora pusiste, bueno, quien haya escuchado lo que has dicho hasta ahora va a saber la respuesta, pero me gustaría igual, de todas formas, para que nos informes de por qué, nos des las razones. Porque pusiste el kata en el centro, en la médula del karate, el corazón del karate. Y Sí. hablamos del Kempo, hablamos del Ti, del Tote, del karate. El kata, las formas chinas, los katas de Ti, los katas del karate Do, ¿son la misma cosa? ¿Cumplen No, la no, misma función? no, no. A ver, el okinawense ya de por sí es una persona muy práctica, muy práctica. ¿Ah? Históricamente lo ha sido y lo sigue siendo. Cuando le llegaba una serie de ejercicios que iban desde 60, 70 hasta 200, 240 movimientos, dije, no, ¿qué es esto? Entonces empezaron a ver qué era lo que entendían, lo que entendían. Lo que entendían lo sacaban para afuera. Bing, bing. Y lo que no entendían o consideraban que no aplicaba, que no lo sacaban. Por eso que muchas veces historiadores que van a China en busca, por ejemplo, del origen de Seizan, del origen de Pasai, No lo encuentran. no lo encuentran. Y Mm, capaz que lo están viendo porque hay un maestro que lo hace, pero es que está tan disimulado, porque el okinawense le sacó tantas cosas que no servían, tantos movimientos que no los aplicaban, que es prácticamente irreconocible. ¿Ah? Que solo cuando se estudia el origen de quién lo pudo haber llevado a Okinawa, y entonces ahí se empieza a hacer un estudio un poquito más, prácticamente es una autopsia del kata, ahí por ahí, bueno, pero este podría haber sido este. mm, De repente los katas de Kuninda, los katas del Najate, son un poquito, no siempre, no estoy diciendo que todos, mm. pero muchos, ya sea por el nombre, ya sea por alguno de los movimientos que son bastante identificables, se pueden asimilar mucho más a un kata chino. Pero los de Suidi y los de Tumaidi, y no quiere decir que no hayan venido de allá, sino que
le fueron sacando todos esos movimientos que no te llevaban a ningún lado o que consideraban que no te llevaban a ningún lado. Yo no le quiero sacar el valor a esas formas que son añejas, que algunas tienen 2000 años de repente, pero que de repente al okinawense medio. Ellos valoraron que no tenían, No, por H o por B. exactamente. Digo, no lo podían aplicar. ¿Para qué una posición que no podían utilizar? ¿Para qué una técnica de pierna que no podían utilizar? ¿Para qué? Por algo de 400 movimientos que hay en el Bubishi que llega a Okinawa, hay 48 movimientos, hay 48 nada más. Pero ahora que decís eso, porque el otro día leyendo un libro de historia del Goju Ryu, no me acuerdo ahora qué maestro contaba que Choyo Miyagi al principio no enseñaba el Sanchin como un kata, lo enseñaba como un Kihon, ¿no? Como hoy haríamos un Sí, Kihon, ¿no? sí. En cambio, bueno, ahora sí se enseña Kambun como un kata, Wenchi lo pero en tenía, eran China los hay, principales. ¿cómo? Sí, sí. Para Kambun Wenchi era el principal, Claro, el pero Sentin. en cambio en China hay también, hoy se ven formas que se parecen al Sanchin Sí, 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 no, no, sin lugar a dudas. Por eso decía que en la JT hay muchos katas que pueden ser identificados con cierta facilidad, a diferencia de los katas de Yuri, ¿no? Eh, Seisan, Sanchin, Pechurín, hay un montón de katas. Si yo te podría decir fácilmente cuáles son los katas más que pueden ser más fácilmente identificables, porque justamente estaba haciendo un resumen de eso y dicen que, bueno, ahora no lo tengo acá, raro, pero bueno. Son aproximadamente 5 catas que Mm, son de la línea mira, acá lo tengo. Que prácticamente fueron traídos entre Gigaona y Aragaki y Taitei. Sanchi Sensal, Sanseru, Pechurín o Superempei, Saifa, Seyunchin y hasta ahí. Después hay uno que es medio misterioso, que es el Shizoshin, mm. que es. Porque nosotros, por ejemplo, en Yuri existe el Sochin. Si vos lo mirás, el Shizoshin y el Sochin tienen algunos movimientos que son parecidos en cuanto a que salen con los mismos movimientos que sale el Seisan, por ejemplo, ¿no? El hacer, es decir, este tipo de movimientos. Pero después del Seipai, Kururunfa, no sabemos de dónde salieron y qué los trajo. Algunos dicen que Gigaona, que lo aprendió con Ruruko. ¿Quién fue Ruruko? Es una historia que también está en la nube, está en la noche de los tiempos, ahí en la nebulosa. Y bueno, después ya tenemos el Tenjo o el Gekisai, que son creaciones modernas, ¿no? Tencho no fue Miyagi Choyun Sensei. Miyagi Choyun, sí, sí. Por ejemplo, el Ton Ryu no lo tiene y obviamente que tampoco lo tiene Wechi Ryu. Es de más, Kambun Wechi solamente practicaba 3 katas, nada más. Sí. Bueno, bien estilo clásico. Es que el estilo de la grulla Mm, era un kata. claro. O sea, practicabas el estilo de la grulla que grita, era un kata, el de la grulla que grita. El de la grulla que salta en 2 patas era ese. El que mama no llora. Digo, ese hacía también un kata. No eran 28 katas que tenía una forma. Mm. De repente el nombre era de la grulla, era White Clan, pero tal cosa. Entonces Era era ese. como, la grulla era como una corriente, ¿no? Y después. Exactamente, era una corriente y de ahí una forma. Mm. Es evidente que digo que en el karate nuestra historia tiene grandes lagunas por todo lo que ha pasado, la masacre A que ver, hicieron con Okinawa, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Hemos perdido un montón de material, ¿no? pero es que cuando empezamos a tener material histórico medianamente creíble, en 1980, ahí más o menos. Claro.
de ahí para adelante. Y cuando la gente pudo empezar a viajar más. Antes viajar a Oriente era un misterio. No En el, solamente por lo caro, sino por lo diferente. Era y como aparte, ir a Marte, ¿entendés? claro, Digo, en el prefacio del libro sobre Yabukensu, que hace Patrick McCarthy, él dice que cuando fue en 1980 por primera vez a Okinawa y fue a preguntar, nadie sabía nada. Los maestros no sabían nada. O sea, de sus propias, o sea, no es que no se refiere a su karate, se refiere a cuando él hacía preguntas históricas. ¿Quién le enseñaba cuál? Nadie sabía. eh, Parece que hay como una tradición en Okinawa, como que ellos le ponen mucho menos importancia a su propia historia que nosotros. sí, sin lugar a dudas, ¿no? Pero eso lo comprobé yo personalmente. Ujú. Yo a una chica que practica en el Home Budo, yo le pregunté, ¿cuál es el límite entre Tomari y Yuri? No sé. ¿Y entre Naja y Yuri? No sé. Qué buena pregunta, nunca se me había ocurrido hacerla, pero es excelente pregunta, Sí. porque hoy no hay límite, digo, No, no hay. Y físico, aparte, ¿sabes? digo, En todo eso, ¿sabes cuánto había en todo ese perímetro? 5 kilómetros. y En claro. 5 kilómetros cuadrados estaba Yuri, Naja y Tomari. Claro, yo me fui caminando desde el centro de Naja al Ay, castillo de Yuri, digo, sí, y no se me ocurrió la idea de preguntar dónde está el límite entre esta, sí, ¿no? sí. Entonces, no, no, olvídate. Escúchame, hoy estando allá en Okinawa, de repente, hay alguna pregunta histórica medianamente simple, me la hacen a mí. Mm, Eh, o sea que no hay una cultura de investigación histórica, salvo los profesores que están dedicados a eso, ¿no? A la historia. mm. Pero Y- que estén investigando la historia no quiere decir que investiguen la historia de las artes de guerra en Okinawa, ¿no? O sea, mm, porque aparte el historiador despoja de cualquier tipo de fantasía, ¿no? mm. Es decir, cuando te dicen no, porque los okinawenses no sabían lo que era la guerra, eso es una mentira grande como una casa. No, porque tenían cañones, tenían mosquete, tenían katanas, tenían lanzas. Bueno, ves, ahí hay otro mito que me gustaría explorar. Cuando te dicen no, porque el karate originalmente se creó para luchar contra los invasores japoneses. Y yo pienso, ¿alguien se ha parado frente a alguien que sepa manejar una katana? Intentar entrarle con las manos vacías, digo, es un Lo, suicidio, ¿no? lo hizo Kosako Matsumora, perdió un dedo, pero Y ganó, lo ganó. hizo, sí, pero fue el monstruo de los monstruos, digo, Sí, sí, como él era habían tres más, era un monstruo, era. claro. eh, pero, digo, estamos hablando de excepcionales, No, ¿no? no, no. Mirá, vamos al caso. Los que peleaban en Okinawa para defender su aldea y todo, eran generalmente los señores ricos que perdieron todos sus privilegios y se tuvieron que ir a plantar arroz o nabos o lo que fuera, ¿viste? Y entonces sabían pelear porque en su vida superflua de literatura china y el tiempo que no, les sobraba el tiempo y aprendieron a pelear. Cuando se fueron a vivir a la granja o se fueron a pescar, igual sabían pelear. Entonces agarraban un remo, agarraban lo que fuera y lo sabían, y si no lo sabían usar, lo inventaban. ¿Por qué? Porque Mm, tenían su práctica militar. mm. Pero que el campesino te podía tirar una pedrada, yo qué sé, no sé, y te podía morder, pero que tuviera una sistematización marcial, no. Ahora, esos venidos a menos crearon un arte, un ti, por decirlo de alguna manera, en sus aldeas, Mm, que la mezclaron con música mm. y dio origen a una forma marcial disimulada totalmente dentro de sus bailes. ¿Es a lo que apunta el Udundi a veces? ¿Que ellos tienen una danza marcial?
Udundi tiene varias, no una. Ok, Sí, también lo quiso hacer, entre comillas, Nagamine cuando hace el baile del Kusanku. Sí, sí, no existe una, existen varias. ok. Dependiendo de la zona, hay varios tipos de bailes que son representativos de la guerra, ¿no? Aunque son muy alegres y dentro de lo que es la cultura, son absolutamente populares, ¿no? O sea que hay una influencia absoluta de la parte militar en todo lo que es la conformación social de Okinawa. Pero no por la gente que tenía que laburar, la que tenía que laburar, laburaba, no tenía otra. Claro, aparte un campesino, ¿cuántas horas trabaja por día? En Desde aquellos que tiempos, amanecía hasta que atardecía. claro. Y después a comer y a dormir, ¿no? Y ya está, digo, Eh, era la vida del campesino, era la vida del labrador o del pescador. No, es que no había otra cosa para hacer. Entonces, ya te digo, son esos guerreros venidos a menos, esos peichín venidos a menos, sobre todo se notan más a medida que van perdiendo los poderes, sobre todo a partir de 1867, después de la última venida del último Saposhi, del último prebenda que le da Okinawa a China, es en 1967, ahí caen las clases sociales, aunque todavía tienen un tiempo de estipendio que se empieza a cortar a partir de 1879, cuando se determina que Okinawa deja de ser un reino para ser una provincia, y esa gente ya absolutamente pierde todos los privilegios, ¿no? Un pequeño grupo que se instala en el Japón grande, porque eran prominentes políticos, eran gente que no solamente era para la provincia, sino que también podían servir al emperador, que mantienen todavía un cierto nivel, un cierto rango, aunque le cambian el nombre, ¿no? O sea, los nombres okinawenses pasan a desaparecer absolutamente. La japonización de Okinawa fue visceral, fue terrible. mm. Y bueno, en ese mismo, la última pregunta, porque ya vamos por más de la hora y media, pero que va por el mismo lado, ¿no? Porque, por ejemplo, un tema que sale a menudo es, y lo reconozco desde mi propia tradición, del karate, del Wadoryu, donde se hace a menudo una conexión filosófica y casi que mítica entre el karate y el bushido. ¿Hay una conexión entre el samurái y el Ninguna, karateca? ninguna, ninguna, ninguna. No hay una conexión entre el bullido y el samurái tampoco. El bushido no existía, ¿no? Pero y el bullido es una obra literaria que hace un japonés nacido en Estados Unidos, que había escuchado montones de historias de samurái y entonces crea el Bushido como ese camino del guerrero que él interpretaba que debió ser así. Cada clan en Japón tenía un código de ética que Mm, lo ponía el jefe del clan, que probablemente tuviera similitudes con ese Bushido que se crea en Estados Unidos, increíblemente en Estados Unidos. En Estados Unidos se crea todo, ¿no? Este, pero no tenía ninguna relación directa con que todos los samuráis tuvieran un credo único. No. mm, Bueno, y con Okinawa menos. El samure okinawense no tiene nada que ver con el samurái. japonés. En primer lugar, porque el samurái era una entidad política, militar, pero política. Y el samurái era una entidad militar. Mm, Que luego algunas cabezas más importantes tuvieran una participación política. Sí, también, porque cuando eran señores, eran samurái, pero eran señores feudales, obviamente que tenían una participación mm, política. Pero el samurái como guerrero, y no como soldado, porque hay una diferencia entre samurái y soldado. El mm. soldado usaba una pica y iba, y dale que No, no, tarde. No, no, estamos samurái hablando de como la clase guerrera, ¿no? la clase guerrera samurái, solamente una franja superior tenía participación política. El resto era
dedicaban las 24 horas del día a las artes marciales, ¿no? Porque era lo que vivían. Realmente era de lo que vivían. Y el hecho grave es cuando esos samuráis dejan de tener que pelear, que se convierten en burócratas. Es Administradores, decir, ¿no? hay quienes no lo aceptaron nunca, y se convirtieron en bandidos, se convirtieron en salteadores. Entonces, ¿dónde estaba el bullido ahí? Claro, desapareció. Porque seguían siendo samuráis, pero no tenían señor, eran rorín. Se dedicaban a qué? A ser salteadores, a robar aldeas. Entonces dejó de existir el bullido. En Okinawa no existió nunca eso. Sí se dice que es a partir de Sakugawa que se crea el primer Dojokun como elemento, y ahí hay que interpretarlo bien. Una persona que tenía el poder de matar a otro tenía que tener un límite ético y moral. Pero a su vez, si esa persona que tenía el poder de matar a otro también tenía el poder de enseñar, el poder de formar, también tenía que tener un límite ético y moral. Entonces, esas 5 frases que de dojo a dojo cambian, aunque todas dicen lo mismo, es el único retén que puede llegar hasta nuestros días y que aparentemente es de 1700 y pico, ¿no? En el Hombu Dojo hay uno que aparentemente es muy viejo, que está hecho en kanji muy viejo, que prácticamente ni leer se puede, hecho en cuero, en piel de no sé qué. En el No, Hombu Dojo Kyokan. ¿eh? En el Vos lo Hombu viste Dojo Kyokan, sí. en el Hombu Dojo. Ese se calcula que tiene alrededor de 200 años. Mira, mira. Pero ojo, verificado, no. Bueno, aquí esto fue Gerardo Balbe Sensei corriendo el velo, disipando las nubes mitológicas del karate. Y bueno, agradecidos estamos de tener a alguien que sepa tanto y que nos pueda ayudar a dejar las ilusiones y las fábulas por el camino. Sí, a ver, yo no quiero ponerme tampoco, no quiero erigirme en el dueño de la verdad. Es decir, esto es algo que, como todas las cosas en la historia, hay que ir constantemente revisando, porque lo que yo creía hace 20 años atrás y lo que yo decía hace 20 años atrás está en disonancia con muchas veces con lo que digo hoy, porque la historia se ha replanteado elementos porque han aparecido documentaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el que escuche este podcast, yo le pido que lo tome como un elemento de consulta, si así lo quiere, pero no para que se lo quede como una verdad inamovible, no, no. Que lo tome, que investigue y que si tiene algo que me aporte a mí también, que me haga el favor y me lo aporte. ¿Ah? Porque nos nutrimos todos de todo. Bueno, la gran diferencia es que cuando tú encuentras información que, que, que cambia tu percepción, la cambias a la percepción, no te Ah, aferras sí, a la por vieja. supuesto. No, no, por supuesto, ni hablar. Pero que si no, no seguiría en la búsqueda, ¿entendés? O sea, yo soy un eterno buscador de ese tío original que hay momentos que me parece que lo tengo cerca y se me escapa, se me dispara, y lo sigo persiguiendo y sigo tratando de investigar y sigo tratando de practicar de esa técnica esquiva, esa técnica definitiva. Pero bueno, yo creo que si algún día lo encontrara, que no va a ser, jamás va a ser, eh, diría, ¿para qué sigo practicando? Y bueno, capaz que también el gran problema con eso es que capaz que ya la tenés, pero no tenés manera de saberlo. Prefiero pensar que no. Prefiero pensar que ahí entra mi parte romántica. Prefiero pensar que esta búsqueda es... La búsqueda es más importante que el fin, ¿no? Exacto, el camino es la recompensa.
quisiera que esta búsqueda me trascienda mucho, mucho, y que trascienda a mis alumnos, porque creo que si hay una lección grande es que no existe nada definitivo. No. ¿No? Es la prueba, la historia sí lo prueba también, ¿no? Pero Sensei, te doy las gracias, y bueno, y ahora que estás de vuelta en tus pagos, volvemos con más regularidad. Sí, si Dios quiere, cómo no, veremos que hay preguntas por ahí, pero hay veces que como tema serían muy recurrentes. Incluso dentro de lo que hoy tocamos, hay muchas cosas que ya son recurrentes en otros podcasts que ya hemos hablado. Mm. Lo que pasa es que al tomarlo todo y meterlo todo en un saco, como que parece que es una única temática, pero cada una de estas cosas corresponde a muchas temáticas. Mm. ¿Ah? Que repercute en todo. Muchas de las cosas que hemos Y hablado sí, repercuten en digo, todo. es que a mí a veces me replanteo cuando escribo, cuando tengo esta oportunidad, es si no soy redundante, excesivamente redundante en lo que digo. Entonces, tampoco me quiero andar repitiendo constantemente cuando no puedo aportar nada. Claro, yo te entiendo, Sensei, pero yo pienso que es importante decirlo esto, porque tú dices, lo hemos dicho en otros podcasts, pero no es seguro que aquellos que escuchen este podcast hayan escuchado esos otros. Y aparte, porque te da, a mí me surgen preguntas, ¿por qué en mi estilo se mantienen los nombres chinos en los katas, a pesar de que Funakoshi los cambia? ¿Y por qué Hironori Otsuka Sensei, que está viviendo en Tokio toda su vida, no se toma un ferry a Okinawa? Sí, una buena pregunta esa. Sí, sí, realmente, ¿no? No solamente eso, sino siendo un artista marcial consumado dentro del jiu-jitsu japonés, por ejemplo. Y claro, una vez que decide entrar por esta senda, con todo el equipaje del Koryu japonés que tenían, digo, estaba ahí, muchachos, estamos en el mismo país. Sí. Por Claro, eso, que mirá que no había vuelo directo tampoco, digo. no, Entonces, claro, yo sé. y mirá Yo que sé que no era igual. no era fácil andar por esos lugares. El volumen de piratería que había en toda esa zona era impresionante. Incluso hoy por hoy, en toda la zona de Malasia, toda esa parte, hay piratas como los había hace Hoy. 300 años atrás. Así que imagínate lo que sería ese momento. Sin contar con que el tema de las inclemencias del tiempo te clavaba en cualquier lado, en cualquier momento. No, estoy completamente de acuerdo. De todas maneras, me surge la duda. Porque estamos hablando de una vida dedicada a las artes marciales, ¿no? Y cuando decís, voy por acá, eh, bueno, no hay respuesta. Otsuka Sensei ya no vive, pero creo que en cada ryu podríamos, en cada ryu japonés, podríamos Hacer la mirar misma hacia atrás y pregunta. pensar, claro, ¿por qué llegamos a donde llegamos, no? Partiendo de las bases, de las poquitas bases comunes que tenemos, porque en realidad estamos hablando de un puñado de sensei, ¿no? Que Sí, después se sí. esparcieron y no hicieron. Así que bueno, a pensar y hasta la próxima. Y hacer preguntas, porque la única manera de crecer en esto es hacer preguntas. Mm, justamente. Bueno, entonces, ¿cómo que me acostumbras a decir sensei? Bueno, Tu despedida clásica. gambate kudasai. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado del contenido. Te recuerdo que nos puedes seguir por nuestras redes sociales, tanto en YouTube como en Instagram y Facebook. Y te recuerdo que si quieres apoyar la producción de este podcast, lo puedes hacer a través de dándome un super gracias en YouTube o comprándonos un café siguiendo el código QR que puedes encontrar en este video.
Desde ya te doy las gracias y bueno, nos vemos todas las semanas en Podcast Hoyo.